segunda semana el tema fue la mirada compasiva del Padre. Y el pastor Pablo analizó con nosotros la parábola del hijo pródigo. Ese hijo que pidió su herencia, se fue de la casa, volvió su vida un desastre, y cuando está en esa condición, él quiere regresar a su casa. ¿Y cuál es la actitud del Padre que representa a Dios? Pues el Padre, anciano ya, todas las mañanas salía al camino a observar el camino, esperando ver regresar a su hijo. Y cuando él ve a su hijo, dice la palabra que él corre, un anciano, él corre a recibirlo, a abrazarlo, a darle la bienvenida. Vemos cómo se activa la compasión de Dios y cómo Él abraza y restaura a su hijo y le dice a los siervos: denle vestido, calzado, pónganle el anillo que representa su posición de hijo, preparen un banquete. Y la semana pasada la pastora Olga nos presentó el tercer tema, la mirada de Jesús hacia las personas. Y la referencia fue la parábola del buen samaritano. Vimos como un hombre, un samaritano que iba camino a Jericó, es atacado, lo roban, lo golpean, lo dejan medio muerto en el suelo. Pasan por allí dos religiosos de oficio y cuando lo ven en el suelo se van para otro lado y siguen su camino. Pero el samaritano se acerca a él, lo auxilia, lo atiende, se baja del caballo, dice, y lo ayuda. Y es más, lo lleva a una posada para que lo cuiden y le dice al posadero: síguelo cuidando, no te preocupes, yo voy a cubrir los gastos. Y cuando yo regrese a Jerusalén, yo te voy a pagar. Hoy vamos a ver el cuarto tema de esta serie, Viviendo la vida de Jesús. Y vamos a observar en el tema de hoy la mirada de Jesús hacia las necesidades. Pero primero vamos a orar. Señor, tú estás aquí en medio de nosotros. Y te damos las gracias porque tú preparas nuestro corazón para recibir tu palabra. Tú tienes un plan y un propósito con toda esta serie, Señor. Queremos oírte. Queremos saber lo que tú nos tienes que decir a cada uno de nosotros, Señor. Por eso yo te ruego, Señor, que nos acompañes durante toda esta mañana. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Hoy vamos a estudiar una historia impactante que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Así que yo los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Allí vamos a encontrar la historia de un ciego de nacimiento. Y este pasaje nos presenta claramente cómo mira el hombre las necesidades de los demás. Esto nos enfrenta con tres desafíos que debemos afrontar si queremos vivir la vida de Jesús. Y el primero de estos desafíos es que tenemos que aprender a mirar. ¿Sí? Tenemos que aprender a mirar. Porque lo primero con lo que nos enfrentamos es que el mirar el hombre hacia las necesidades de los demás siempre, de una forma rápida, establece juicio. Juicio sobre las situaciones, juicio
sobre las actitudes de los demás. Vamos a leer los primeros 2 versículos, el 1 y 2 de Juan 9. Dice: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, maestro, ¿para qué ese hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Vaya pregunta. ¿Qué podemos notar en este pasaje? Que Jesús lo que ve en el hombre es su necesidad. Vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Un hombre que nunca había podido disfrutar de la belleza de la creación, de los colores, de la naturaleza, de la luz del sol. Y cuando Jesús lo ve, inmediatamente se activa la senda de la compasión. Es decir, lo que dijimos, ver, compadecerse y actuar. Sin embargo, también podemos notar la mirada de los discípulos. Ellos tienen otra percepción. Los discípulos tienen la mirada del juicio. Y rápidamente se voltean a Jesús y le preguntan: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque para los discípulos, que este hombre fuera ciego de nacimiento, era necesario que alguien hubiera pecado. En otras palabras, ¿sería que este hombre pecó en el vientre de su madre? ¿O es que sus padres pecaron y le transfirieron el pecado a su hijo? Porque tenía que haber un pecador. En aquellos tiempos la gente creía fervientemente que si las cosas iban mal, era culpa del pecado. Además, habían nacido en un tiempo en la historia de Israel en el cual las enfermedades, las discapacidades físicas como la ceguera y otras eran mal vistas, eran vistas con desconfianza. Para los judíos era consecuencia del pecado. De tal manera que los religiosos catalogaban las enfermedades como maldición de Dios. O sea, ellos veían a Dios como un Dios castigador. Por eso vemos cómo los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque tenía que haber un pecado que había traído maldición de Dios. Podemos decir que este hombre ciego de nacimiento pues tenía una historia triste, una historia dramática. Era un hombre invisible a la sociedad, era rechazado, era despreciado, él no podía trabajar, vivía de la limosna, ¿verdad? Y era considerado un miserable pecador al cual nadie le prestaba atención. Pero el Señor le contesta a los discípulos en el versículo 3 de Juan 9, dice: ni él pecó, ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. La actitud de los discípulos era una actitud de juicio. Alguien tiene que tener la culpa, y eso nos pasa a nosotros aún en este día. Vemos, observamos un comportamiento humano, una necesidad humana, e inmediatamente, al igual que los discípulos, buscamos un porqué, buscamos una razón, buscamos un culpable, y este es el camino del juicio.
Y el Señor nos dice que no es así, que no todas las adversidades que vienen a nuestra vida provienen del pecado. En el Antiguo Testamento podemos observar la historia de un hombre muy sufrido, Job, ¿verdad? Un hombre que le pasó de todo, porque allí vamos a encontrar que él recibió 2 ataques satánicos. En el primer ataque satánico, a él, no es que se le muere un hijo, que ya eso de por sí es una desgracia. Se le mueren 10 hijos. Y no solo eso, lo pierde todo, queda en la ruina. Perdió todas sus posesiones, en otras palabras, se quedó en la calle. Sin embargo, él dice en el capítulo 1, verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Amén. Y luego expresa una frase que debe ponernos a reflexionar de una forma muy seria. En la segunda parte de ese versículo 21, él dice, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. La verdad que hay que tener el Espíritu Santo con todo su poder morando en el corazón para decir una cosa como esta después de una tragedia de esta magnitud. Pero Satanás no se queda allí. Satanás vuelve a atacar otra vez y esta vez lo hirió con una enfermedad. Dice el versículo en el capítulo 2, verso 7, que lo hirió con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Es decir, que además de esta terrible desgracia, muerto sus 10 hijos, ha arruinado absolutamente y ahora está enfermo con esa sarna maliciosa. Pero para terminarla de completar, ¿qué es lo que le dice a su esposa? ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le contesta a él? Mujer, hablas como una necia. Y esto también nos invita a reflexionar mucho. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? ¡Wow! A mí me puso a pensar mucho. Espero que ustedes también. ¿Saben? Este pasaje nos muestra la integridad de Job. Y nos muestra una vida de relación con Dios. Porque eso es lo que forma la integridad, el día a día. Sí, la fe es instantánea, pero la integridad solo la logras teniendo una relación continua con Dios. La adversidad surge afectando a su familia, su economía y luego la enfermedad, su salud. Es una ruta conocida por todos nosotros, ¿verdad? Una ruta que te roba la paz física y mental. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y cuál es nuestra actitud frente a las pruebas y frente a las adversidades de la vida. Pero a pesar de todo lo que le pasó a este hombre, él nunca pecó contra Dios ni de palabra. El versículo en el capítulo 2, la segunda parte del verso 10 dice, a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Ahora,
Yo me pregunto, ¿de dónde habrán sacado los discípulos estas creencias erróneas? Seguramente de alguna enseñanza errónea, ¿verdad? ¿De dónde habrían sacado que si este hombre era ciego de nacimiento era causa del pecado? Como vemos, la palabra de Dios nos dice que es posible vivir desgracias, que es posible vivir calamidades sin que ellas estén conectadas con el pecado. Y si tú quieres ampliar un poquito más este concepto, yo te invito a que leas en tu casa y vas a anotar el pasaje que te voy a dar, que es Lucas 13, los primeros 5 versículos. Léelo y reflexiona, porque allí en el Nuevo Testamento Jesús destruye para siempre este falso concepto. Aquí Jesús deja claro, deja establecido que los hombres que padecen más no es que pequen más. Búscalo y analízalo con mucho cuidado. Pero ¿qué pasa con el ciego de nacimiento de Juan 9? Pues Jesús sana al ciego y este hombre comienza a ver. Pero vamos a observar cuáles son las diversas reacciones de la gente que los rodea. Vamos a leer los versículos 8 y 12 de Juan 9. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Y otros decían: no es él, es alguien que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondía él. Como vemos con el pasaje, este hombre no conocía a Jesús. Nunca lo había visto, ni siquiera le había pedido que lo sanara. Pero su sanidad va más allá de lo físico. Vamos a leer lo que nos dicen los versículos 6 y 7. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Ahora, podemos preguntarnos: ¿cómo sabe el ciego que Jesús hizo barro? ¿Cómo llegó el ciego al estanque de Siloé? Si Jesús le dijo: ve al estanque, y él comentó: yo fui. La palabra no nos agrega nada más, ni una coma más. Y nos dice cómo llegó el ciego al estanque. Pero la compasión de Jesús va más allá de la sanidad física. También involucra una sanidad espiritual que cambia, que transforma la vida de las personas. Y a partir de ese momento, el ciego siempre se preguntará: ¿cómo llegué yo al estanque de Siloé? ¿Cómo supe yo que eso era barro? Y esos pequeños detalles van incrementando poco a poco su fe, tal como sucede con nosotros en nuestra vida.
Pero para el resto de los vecinos era pura curiosidad. Ellos preguntaban, pero ¿no es ese el ciego, el mendigo, el ciego de nacimiento? ¿Cómo es que ve ahora? ¿Quién? ¿Quién le devolvió la vista? ¿Quién lo sanó? Y él contestaba, no sé, porque él no conocía a Jesús. Pero la compasión de Jesús lo sanó. Y no solo sus ojos fueron sanados, su vida fue transformada. Para los religiosos, el milagro era visto desde otra perspectiva. Para ellos lo que les importaba era el cuándo. ¿Cuándo pasó eso? ¿Por qué? Porque Jesús lo sanó un día sábado, ¿verdad? Y según la religión, eso era incorrecto, eso era pecado. Y este fue el motivo por el cual el ciego fue llamado a un interrogatorio oficial. Los versículos 14 al 16 de Juan 9 nos dicen: era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Y algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer tales señales? Y bueno, se produce un desacuerdo entre ellos. Sin embargo, ni para los vecinos, ni para los religiosos, lo importante fue que Jesús había sanado a este ciego de nacimiento. A ellos no les importó el milagro, ¿verdad?, de que este hombre que había nacido ciego, ahora veía. Porque para ninguno de ellos fue importante la necesidad de este hombre. ¿Pero por qué suceden estas cosas? Pues porque el ser humano no interpreta bien las dificultades, las calamidades de la vida. Y por eso vamos a leer nuevamente los dos primeros versículos, el 1 y el 2. Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le dijeron: Maestro, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Miren, esta pregunta que le hacen los discípulos es una interpretación equivocada. Es una creencia errónea. Y escucha esto bien. Las creencias equivocadas, las creencias erróneas definen a los pueblos. Las creencias equivocadas definen al hombre. En el libro de Proverbios, en el capítulo 23, verso 7, el proverbista dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, tú eres lo que tú crees. Lo que tú crees te define como persona, te define como comunidad, te define como país. Y esa era la mentalidad del esclavo en todo el mundo. El amo era su dueño y podía hacer con el esclavo lo que le diera la gana. Y el esclavo no hacía nada. Y esto pasaba de generación en generación. Todos ellos vivían con creencias equivocadas.
Los esclavos pensaban que ellos no tenían derechos y por eso vivían como perros callejeros, que lo único que tenían era que obedecer al amo y vivir de mendrugos. Y no hacían nada. Y eso pasó por miles y miles de años en el mundo y la gente se acostumbró a vivir así. De allí que la principal causa del subdesarrollo de los pueblos de todo el mundo son esas creencias erróneas, esas creencias equivocadas. Esa es la principal causa de la pobreza material, de la pobreza moral, de la pobreza ética, de la pobreza espiritual de los pueblos. Pero nosotros como cristianos, nosotros tenemos la obligación de cambiar nuestra manera de pensar y por ende nuestra manera de vivir. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos, que debemos transformar nuestra mente. Se refiere a qué hay aquí, qué pensamientos tenemos. Cuando el cristiano llega a Cristo, el Señor empieza esa transformación que nos la entrega en su palabra. Cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Y debemos mirarnos todos como iguales, porque nadie es superior a otro, nadie tiene más derechos que otro. Hermanos amados, el cristiano tiene que conocer la verdad. Tenemos que aprender a vivir la vida de Jesús. Tenemos que aprender a tener la mirada compasiva de Jesús. Una mirada que se conduele con las necesidades de los demás. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, algún día de nuestra vida, vamos a ser parte de los demás. Nosotros como verdaderos cristianos debemos de dejar de ver las necesidades de los hombres como las mira el hombre natural, el hombre de la calle, y debemos verlas como las mira Jesús, porque el cristiano auténtico es el cristiano que conoce la verdad, y es la verdad lo que nos hace libres, lo que nos quita la mentalidad de esclavo, porque Jesucristo nos libertó. Amén. Amén. Un segundo desafío que debemos afrontar si queremos vivir la vida de Jesús, y es que tenemos que aprender a asociar. Ahí en su hoja de apoyo, tienen la línea en blanco, pueden escribir. Tenemos que aprender a asociar. Ya hemos visto que tenemos que aprender a mirar. Ahora tenemos que aprender a asociar. Y vamos a leer los versículos 4 y 5 de Juan 9. Dice el Señor: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra de que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en este mundo, soy la luz del mundo. Este pasaje nos permite ver el verdadero amor del Señor, la verdadera compasión de Jesús. Ahora, ¿por qué el Señor puso este milagro de devolverle la vista al ciego de nacimiento? ¿Por qué Él nos muestra este milagro? Son preguntas que debemos hacernos. ¿Qué es lo que aquel hombre verdaderamente necesitaba? ¿Podemos nosotros asociar nuestra necesidad a la de aquel hombre ciego? ¿Hay alguno aquí que no tenga necesidades? Para entender este versículo con claridad, vamos a retroceder al capítulo 8
de Juan. Vamos a retroceder un capítulo al versículo 12. ¿Saben por qué? Porque allí el Señor Jesús nos dice: yo soy la luz del mundo. Entendiendo esto, va a tener más claridad el versículo 4 de Juan 9. Mientras todavía sea de día. ¿Qué hay en el día? Luz, ¿verdad? Mientras todavía sea de día. Es decir, mientras yo esté aquí, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Ahora yo lanzo una pregunta. ¿Ustedes creen que el Señor está aquí? Amén. Entonces la luz del mundo está aquí con nosotros. Además, nuestro Dios es un Dios activo. Se está paseando en su iglesia entre nosotros. Miren el Espíritu Santo que nos ayude a percibir su presencia, que Él está aquí iluminando nuestras vidas, iluminando nuestras necesidades. Dios quiera que podamos observar ese paralelismo que hay entre la obra milagrosa de Jesús en la vida de aquel hombre ciego de nacimiento y la obra milagrosa que el Señor está haciendo hoy aquí en medio de nosotros. Jesús es la luz del mundo. Él está aquí en medio de nuestras necesidades. Ilumina nuestras vidas como lo hizo con el cielo. Y esa misma compasión del Señor que sintió por aquel hombre, ese hombre que ni siquiera lo conocía, que no sabía quién es, Él la siente por cada uno de nosotros. Entonces nosotros debemos aprender a mirar las necesidades de los demás como las mira Jesús. Debemos aprender a asociar ese amor, esa compasión, esa forma de compadecerse que Él tenía, que hoy tiene, con nuestra obligación de llevar a cabo su obra aquí en la tierra. Porque Él dice: tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Tenemos. Él no dice que Él solo, sino que nosotros junto con Él. Cada miembro de la iglesia, así como toda la iglesia, somos la luz que ilumina esta ciudad, esta comunidad y este país. Hermanos, la luz no se hizo para estar escondida debajo de la mesa, ¿verdad? La luz se hizo para ponerla encima de la mesa, para que ilumine las necesidades de los demás. Nosotros hemos sido llamados por Jesús, aquí en este versículo 4 de Juan 9, a unirnos a Él para iluminar al mundo, para que junto con Él realicemos la obra que Dios le dio a Jesús a hacer. Tenemos que aprender a asociar nuestra vida con la vida de Jesús. Tenemos que estar conectados e iluminados por Él para poder iluminar al mundo. Vamos a hablar de un tercer y último desafío, y es que tenemos que aprender a acomodar. Ya les voy a explicar qué significa esto. Aprender a acomodar. Hasta ahora hemos aprendido a mirar. Tenemos que aprender a mirar. Nos hemos compadecido. Pero aquí viene, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ejercer la compasión? O sea, el actuar, el que tengo que hacer. Y vamos a leer los versículos 6 y 7 de Juan 9. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole:
ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Pero en ese momento al Señor le ocurre algo que nos ocurre a todos cuando activamos la compasión. Nos tenemos que enfrentar a todas las creencias erróneas, a todos los tabúes, a todas las taras, tanto de la persona necesitada como los que la rodean o incluso la de nosotros mismos. En aquella época y aún hoy existía la creencia equivocada de que la saliva humana tenía propiedades curativas. Y fíjense cuál es la tendencia de una madre cuando un niño se le cae, se golpea o se rompe, inmediatamente la madre saca saliva y le trata de untar o de limpiar la herida. ¿Okay? Ahora, ¿cómo le explicas tú a una madre en ese momento que esa es una creencia equivocada, ¿verdad? Que la saliva no hace nada y muy por el contrario hasta puede contaminar o infectar la herida. Sin embargo, el Señor mezcló su saliva con la tierra, hizo como lodo, barro y le hundó los ojos al ciego y luego le dijo, ve y lávate. Y aquí vamos a regresar un momentico brevemente al libro de Génesis, al libro de los comienzos, y vamos a leer un versículo que todos conocemos mucho, en el capítulo 2, verso 7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su raíz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Las personas que han escuchado este versículo, pues su mente la transforma, hace una historia de todo aquello. El polvo se transforma en barro y como no había agua, Dios usó su saliva y cambia toda la historia. Son creencias populares. Los seres humanos somos todos así. Queremos transformar y hacer nuestra propia historia a nuestra conveniencia. Pero saben una cosa, el Señor Jesús vino a este mundo a acomodar todas las cosas en su lugar. Por eso lo primero, el Señor le pone la saliva, el barro, y luego le dice, ve, quítatela, lávatela, porque en aquella época, y aún hoy, la gente creía que el agua tenía una acción limpiadora. Y si es verdad, en la Biblia, el agua es símbolo de renovación, de curación espiritual, el agua es símbolo de vida, es símbolo de obediencia, es símbolo de purificación. Y aquí les voy a contar algo interesante. El estanque de Siloé fue construido hace 2700 años por el rey Ezequías. Pero a finales del año pasado, los arqueólogos han encontrado restos de las ruinas de ese estanque. Y este acontecimiento tiene una gran importancia histórica, porque confirman que lo que está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, es real. Esta locación que narra este pasaje bíblico no solo habla de un hecho milagroso, sino que representa la compasión, el perdón y el amor de nuestro Señor para con nosotros, sus hijos. Aunque nosotros no necesitamos evidencia, ¿verdad? Porque nosotros vivimos una fe que no ve para creer. Así que el Señor se fue al estanque y se lavó. Ahora, pregunto, ¿en qué momento ocurrió el milagro? ¿Cuando untó el barro? ¿O cuando fue y se lo lavó? ¿Qué piensan ustedes? Pues en ninguno de los dos momentos. El milagro ocurre
cuando este hombre obedece las órdenes de Jesús. El ciego demostró su fe en el Señor. Este hombre ciego de nacimiento, que nunca había visto a Jesús, que no lo conocía, confió en la palabra del Señor Jesucristo y fue al estanque a lavarse. ¿Saben? El Señor no solo vino a sanar al ciego físicamente. El ver es una añadidura. Su compasión va más allá. Él vino a poner las cosas en su lugar. Él vino a acomodar en la mente del ser humano las creencias y a ubicar la verdad en el sitio exacto y en el momento exacto. Este aparente encuentro de Jesús con el ciego es parte de algo muchísimo más grande. Jesús no vino a juzgar. Jesús vino a salvar. La muerte de Jesús en la cruz es un acto salvador, no de juicio. La oscuridad del hombre es la puerta a la luz de Dios. A través del sufrimiento es cuando vemos a Dios. Y estas vasijas rotas, estas vasijas vacías que somos nosotros, Jesús las transforma en algo hermoso, las restaura y nos sana espiritualmente. Y nosotros, cuando vemos las necesidades de los demás, no tenemos que dar explicaciones, no tenemos nada que inventar. Lo único que tenemos que hacer es acomodar la verdad de Dios. Hemos dicho entonces en esta mañana que si queremos vivir la vida de Jesús, tenemos que vivirla como Él la vivió. Compadecernos de las necesidades de los demás. Tenemos que afrontar estos tres desafíos: aprender a mirar como Jesús lo hace, a ver la necesidad de los demás y no hacer juicio. Jesús ve el dolor, se compadece y mira con ojos de amor. Tenemos que aprender a asociar que Jesús es la luz del mundo y que está iluminando y viendo nuestras necesidades. Él está hoy aquí viendo la necesidad de cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos de vivir como Él. Debemos aprender de Él y asociar ese mismo amor y esa forma de compadecerse de la gente como Él lo hacía. Debemos de aprender a acomodar. ¿Cómo hago? ¿Cómo activo yo esa compasión? Pues cuando tú veas la necesidad humana, no tienes que inventar nada. No tienes que dar explicaciones. Lo único que tienes que hacer es acomodar la verdad de Dios en su sitio. ¿Saben una cosa, mis hermanos? La verdad tiene un nombre. La verdad se llama Jesucristo. Amén. El pastor Jonathan nos habló en el tiempo de alabanza del camino. Él dijo: Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y llenamos nuestros ojos.